Mis hermanos amados, estamos hoy aquí para poder continuar con nuestro estudio de esta carta a Pablo a los Romanos, así que quiero invitarles para que puedan ir preparando ahí sus Biblias. Bienvenidos una vez más a los que están de visita por aquí, en la casa del Señor, y a los que han venido también el día de hoy, que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Mis hermanos, antes de iniciar, antes de leer el texto que nos corresponde hoy en el capítulo 3, estamos en el capítulo 3 de esta carta de Pablo a los Romanos. Como ustedes saben, mis hermanos, quiero recordarles que el apóstol Pablo, para resumir un poco y poder llegar al texto donde estamos, recordemos que el apóstol Pablo ha venido mostrándonos la terrible condición en la que todo ser humano se encuentra delante de Dios. Estos primeros capítulos que nosotros hemos venido viendo, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, ha venido a ser, mis hermanos, como un escáner que Dios ha hecho en la humanidad. Usted sabe, cuando usted va al médico, cuando usted se siente enfermo, se siente debilitado, tiene algo y no le encuentran cuál es la falla, por así decirlo. Usted tiene que pasar por un escáner, ¿verdad? Lo meten en una máquina, le hacen el escáner completo de su cuerpo y luego le dan el resultado. Pues el apóstol Pablo lo que ha hecho en estos 3 primeros capítulos básicamente es eso. Nos ha metido en el escáner de Dios, en el escrutinio de Dios, para con nosotros lo que Dios ve de nosotros. Y lamentablemente el dictamen médico ha sido que todos nosotros estamos con metasta, que todos nosotros estamos corrompidos y podridos en nuestros corazones y necesitamos la ayuda de Dios. Eso es lo que nos ha venido diciendo el apóstol Pablo. Lo último del informe médico que leímos la semana pasada fue que no hay justo ni aún uno, que no hay ni uno siquiera que haga lo bueno, y que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Entonces, lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo es ponernos contra la pared y no tener excusas de decir nada delante de Dios, ni siquiera aquel que tenga una vida moralmente correcta, ni siquiera el religioso más cuidadoso escapará del juicio de Dios. Todos estamos condenados. Eso es el dictamen y el resumen de lo que Pablo ha hecho en estos 3 primeros capítulos. Y todo esto para que nosotros nos podamos hacer la pregunta que formuló Bildad. ¿Algunos conocen en la Biblia un hombre llamado Bildad? Bildad fue uno de los amigos, de los 3 amigos que quisieron consolar a Job cuando Job estaba atravesando una terrible condición en la que él estaba. Y uno de ellos llegó a una conclusión, que es a la conclusión que nos lleva a meditar en estos pasajes que hemos estado viendo, mis hermanos, y él se formuló esta misma pregunta hace unos 1900 años antes de Cristo. O sea, esto viene desde hace tiempo. En Job 25, capítulo 4, Bildad, en forma de pregunta, después de analizar algunas cosas, dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa es la misma pregunta que llegamos cuando vemos capítulo 1, 2, 3 de Romanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nada podemos hacer nosotros de nuestra fuerza para salvarnos. Entonces, ¿cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a partir, mis hermanos, de la porción de este día del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo nos va a explicar lo que él ya vino anunciando, lo que él ya dio un destello en el capítulo 1, versículo 17, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo que dijo Pablo allí? Dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ya Pablo venía anunciando lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos a leer los versículos que nos corresponden el día de hoy, que es Romanos 3, versículos 21 al 31. ¿Me acompañan ahí en la lectura, mis amados hermanos? Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que tu luz resplandezca sobre nosotros, Padre bueno, que tú traigas convicción de pecado, arrepentimiento, que tú traigas ánimo, consuelo a los corazones, Señor, y que sea en todo tu nombre exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para poder iniciar esto, vamos a analizar un primer punto, y le he puesto a este primer punto la justicia de Dios testificada. La justicia de Dios testificada, versículos 21 y 22, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque ya no hay diferencia. No hay diferencia. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, el anuncio del Evangelio tiene siempre dos noticias, ¿verdad? Tiene una noticia que es mala y una noticia que es buena. El apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de esta carta, nos ha dado la mala noticia a todos nosotros. La mala noticia de en qué condición estamos delante de Dios. Esa noticia, mis hermanos, es que ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios por medio de la ley. O sea, hay dos noticias. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y por medio de la ley nadie podrá justificarse tampoco delante de Dios. Y esto es así, simple y sencillamente, porque nadie puede cumplir a cabalidad la ley que Dios ha dado para que la cumplamos. Ninguno de nosotros puede hacer esa ley porque ella es perfecta, y todos nosotros somos imperfectos. Y todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos quebrantado aunque sea uno de los 10 mandamientos, por no decir todos. Pero todos hemos transgredido la ley de Dios, ya sea en palabras, ya sea en acciones, en pensamientos. Si tú quebrantaste un solo mandamiento de Dios, quebrantaste todos. Porque la ley, la exigencia es que cumplas todos para que puedas ser justificado o ser hallado salvo delante de Dios. Entonces, la mala noticia que Pablo nos ha mostrado es que todo ser humano está bajo pecado, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto todos pecamos, entonces el pecado gobierna nuestras vidas. Somos esclavos del pecado, y delante del gran juez eres declarado culpable y debes ser condenado por la eternidad. Esa es la sentencia que Pablo ha traído. Este entendimiento, como lo dije anteriormente, ya lo tenía Bildad desde 1900 años antes de Cristo. Él ya se formuló esta pregunta. ¿Cómo entonces voy a ser yo para ser justificado delante de Dios? Si su ley no me justifica, si no tengo nada en mí para justificarme, ¿cómo puedo hacer? Estoy entre la espada y la pared. Es aquí, mis hermanos, entonces, donde resplandece el precioso evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Dios por medio de la fe en Él. Porque dice Pablo ahí, pero ahora, y cuando usted vea en la Biblia siempre un pero, póngale mucha atención, porque Pablo viene diciendo, estamos destituidos, todos somos pecadores, no vas a ser salvo, mereces la condenación, pero, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y esto es muy interesante, mis hermanos, ya que
Pablo nos está diciendo aquí que el anuncio del Evangelio no es algo nuevo. El anuncio del Evangelio, de esta justicia de Dios, fue testificada desde el Antiguo Testamento. La justicia de Dios testificada desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo creen ustedes que alcanzaron justificación o salvación los hombres y mujeres del Antiguo Testamento? Hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, mujeres como Ruth, como Esther o Rahab. ¿Cómo ellas fueron justificadas o ellos delante de Dios? Algunas de estas personas ni siquiera tenían la ley de Moisés, porque Moisés aún no nacía y todavía no había escrito la ley. Entonces, ¿cómo ellos alcanzaron la justicia delante de Dios? Alcanzaron salvación porque ellos tenían su fe y su esperanza puesta en el Mesías prometido desde el Génesis. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecó? En Génesis 3:15 el Señor dijo que iban a ser uno de la simiente de la mujer que iba a pisarle la cabeza a Satanás. Ahí está dando el anuncio de un Mesías Salvador que el pueblo judío durante todas las épocas, durante todos los siglos y los años ha estado esperando. Ahí estaba el anuncio. Ustedes han escuchado del famoso pasaje de Isaías 53, del siervo sufriente, que lo hemos recitado, lo hemos cantado incluso aquí. Él nos describe el sufrimiento del Mesías Redentor también y nos apunta, mis hermanos, a ese Mesías Salvador que iba a venir. Nuestro mismo Señor Jesucristo afirma esta verdad. Cuando camino a Emaús, ¿se recuerdan? En Lucas 24 dice que se presenta a un par de discípulos que ya el Señor resucitado se presenta delante de ellos en el camino y estos hombres venían hablando, diciendo qué tristeza, qué pena lo que pasó. Nosotros creíamos que este hombre era el Mesías y finalmente lo mataron y estaban acongojados. Y dice el Señor, dice la palabra en Lucas, que el Señor se les apareció en el camino y comenzó a hablar con ellos. Y mire lo que les dijo. En Lucas 24, versículo 25. Entonces les dijo el Señor: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El anuncio del Evangelio estaba ya en el Antiguo Testamento. Y aquí lo que está haciendo Pablo es lo que nos dice, está siendo testificado lo que ya los otros habían escrito acerca de Cristo. Entonces, ¿desde cuándo se anunciaba la justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías Salvador? Desde el Antiguo Testamento, desde todos los tiempos. Y estos hombres y mujeres, mis hermanos del pasado, fueron declarados justos delante de Dios por medio de la fe en esa promesa que Dios mismo les dio de un Mesías, que es el Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ustedes saben lo que pasó con Abraham cuando a este viejito de 100 años de edad, el Señor le concede tener un hijo que él esperaba tanto por tantos años, y este hijito crece y se cree que por ahí a unos 14 años el Señor le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo creen ustedes que estaría Abraham en su corazón? El único hijo que tenía y que lo tuvo ya de viejito con su esposa, y el Señor le dice: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y estando ahí en el monte Horeb, cuando ya iba a pasar todo esto, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba probando la fe de Abraham. Estaba viendo si él confiaba verdaderamente y era capaz de obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo. Obviamente no mató a Isaac, pero ahí vemos, ¿qué vemos ahí en esa figura? Vemos al Padre sacrificando a su hijo. Vemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Isaac, como un corderito, fue llevado ahí donde estaba el lugar donde había preparado Abraham para sacrificarlo. Y en la Escritura no dice nada de Isaac. Él no abrió su boca, no dijo nada. Obedeció a su padre y se subió allí para ser sacrificado. Así es lo que hizo Jesucristo también. En obediencia al Padre vino para ser sacrificado como un cordero por nosotros. Y Abraham vio eso, vio esto que iba a ser el Mesías, dice, y le fue contado por justicia porque creyó por fe. Por fe.
Entonces esta justicia de Dios ya fue testificada por medio de la ley, por medio de los profetas, y es solo por medio de esa fe en Jesucristo que el hombre puede recibir la justicia de Dios, que no podemos alcanzar ni por nuestras propias obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nada de otra cosa. Y ahora surge la pregunta, ¿y para quiénes es esta justificación? ¿Quiénes la podrán alcanzar? ¿Solo será para un grupo selecto de personas? ¿Será solo para los conocedores de teología y doctrina? ¿Será solamente para gente religiosa? ¿Para gente moralmente buena sin mancha? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 22? Vaya conmigo ahí, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos. Pero ese todos no es para todos. Hay un condicionante ahí. Para todos los que creen en Él. Nosotros no predicamos un evangelio universal en el que Dios al final, como Él es bueno, clemente y misericordioso, Él va a salvar a todo el mundo. No pasa nada lo que tú hayas hecho. Dios es bondadoso y misericordioso, sí. Pero aquí claramente dice que es para todo aquel que haya puesto su fe en Jesucristo. Hay muchas personas que no tienen fe en Cristo, ni siquiera creen en Él. Y lo niegan, son personas ateas, ¿verdad? ¿Y por qué es para todos? Porque todos estamos bajo pecado, porque no hay ni un justo, no hay ni uno que haga lo bueno, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Entonces todo hombre necesita escuchar el evangelio, creer por fe en Jesucristo para recibir la salvación. Pero solamente es para aquellos que tienen la fe en Cristo, ¿verdad? De esta manera vamos a pasar a un segundo punto y vamos a mirar aquí entonces la justicia de Dios aplicada. Ya hemos visto la justicia de Dios testificada desde el Antiguo Testamento, la testifica Jesucristo, Pablo la testifica. Vamos ahora a mirar la justicia de Dios aplicada. ¿Cómo se aplica esa justicia de Dios a la vida del hombre pecador? Versículos 23 al 26. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. De ahí el título, justificados gratuitamente o gratuitamente justificados, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, a la fe de Jesús. Esta justicia, mis hermanos, de Dios es aplicada en la vida del hombre por medio de su gracia. Por medio de su gracia, es decir, por medio de su favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos esto. Eso es lo que significa gracia. Si tú no lo sabías, gracia es un favor inmerecido. Nosotros lo que merecíamos era la condenación eterna, Pablo ya lo dijo, pero Dios no nos ha dado esa paga, sino que por medio de su Hijo nos da gracia, un favor inmerecido, que es la salvación. Esto nos afirma el versículo 23, que todos pecamos. Y tal vez alguien puede estar diciendo: espere un ratito, predicador. Yo no he pecado. Yo soy una persona que siempre ha sido recta, correcta, siempre he hablado con la verdad. Yo no he robado a nadie, no he matado a nadie. Pero amigo que me escuchas hoy, hay una verdad que tú debes saber. Tú no tienes que hacer nada para pecar en contra de Dios. Tú naces siendo un pecador. Naces con el ADN de Adán en tu sangre. Y como dice también Pablo, porque en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán, porque Él es nuestro representante, fue nuestro representante en la tierra, y Él pecó, y ese pecado se fue transmitido a todos nosotros. ¿Cómo evidencias esto? ¿Cómo me muestras? Bueno, tú has visto los bebés, qué lindos, cuando tú los abrazas, qué lindo, qué bonito, los adulas, los besas, pero espérate que vaya cumpliendo 2 añitos, 3 añitos, y vas a ver cómo se va a manifestar su pecado cuando comienza a llorar y exigirte: quiero esto sí, esto no. Y ahí vas a ver cómo su pecado se manifiesta, porque nacen con el pecado. Nacemos así. Y por cuanto todos pecamos en Adán, quien fue nuestro representante en la tierra, todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte.
Nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Saben, mis amados hermanos, aquí se expresa el amor grande y perfecto de nuestro bendito Dios. La palabra redención significa pagar doblemente o comprar de nuevo. Y para ilustrártelo, yo quiero que escuches esta historia. Se cuenta que una vez había un niño, que un día este niño comenzó a construir juguetitos él mismo, pero llegó un momento en que él logró construir un barco precioso, un barco que le daba cuerdas, era un barco hermoso que este niño tenía. Y dice que este niño comenzó a jugar todos los días con él, se enamoró tanto de este barquito que no paraba de jugar, lo amaba, lo besaba a su barco. Pero dice que un día fue a jugar al río y lamentablemente por una corriente se llevó el barquito. Y este niño corrió tras del barco, lo buscó todo el día, lo buscó toda la tarde y tristemente lo perdió. No lo volvió a encontrar nunca más. Este niño pasó triste durante mucho tiempo, desconsolado, lloraba en su casa. Hasta que un día sale al pueblo a pasearse y dice que vio detrás de una vitrina en una tienda de juguetes usados su barquito que estaba ahí puesto en venta. Este niño entró desesperado, miró al dueño y le dijo: ese es mi barquito, devuélvamelo. Y a lo que este hombre malvado le dijo: ¿lo quieres? Tienes que pagar por él. Ya no te pertenece, es mío. Dice la historia que este niño entonces comenzó a trabajar, vendió todo lo que tenía, sus mejores juguetes, su ropa, sus zapatos, consiguió el dinero y entonces volvió a los días a la tienda y pagó una gran suma de dinero por su barquito. Y cuando lo tuvo en sus brazos, lo abrazó, lo besó y le dijo: ahora me perteneces doblemente, porque yo te creé y ahora te he comprado, y no hay nada que me va a quitar de tus manos. ¿Nota usted el significado, mis amados hermanos? Nosotros fuimos creados por Dios, hechos para alabanza y gloria de su nombre. Sin embargo, por causa de la corriente de este mundo, por causa de nuestros pecados, fuimos arrastrados y destituidos de la gloria de nuestro Dios. Fuimos hechos esclavos del pecado, pero nuestro Creador ha pagado un alto precio, dando la vida de su Hijo para rescatarnos, para comprarnos a precio de su sangre, la cual fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Y lo hizo por puro afecto de su voluntad, por puro afecto de su amor, mis hermanos. Y todo esto fue por gracia, sin merecernos ese precioso sacrificio. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó que tú muestres algo bueno, no esperó que tú cambies, te amó y murió por ti en la cruz. Ese es el amor tan grande que nuestro Señor nos manda. Y el apóstol Pablo dice que este Jesús fue a quien Dios puso, versículos 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Una vez más, mis amados hermanos, estos pasajes nos permiten ver la imagen de Jesús tomando nuestro lugar, ya que esta palabra propiciación significa acción de sacrificio agradable a Dios para aplacar su justa ira. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Es una acción de sacrificio agradable a Dios para aplacar su justa ira. Es decir, que si la justa ira de Dios no ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, es porque Jesús nos ha cubierto con esa sangre preciosa. Nos ha cubierto con el sacrificio que Él ha hecho, y fue esa sangre agradable delante de Dios, y fue Dios movido a misericordia por medio de ese sacrificio, por la sangre de Jesucristo, como esos animalitos que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos pecaban, iban delante de los sacerdotes y ofrecían un animal en sacrificio, y cuando ellos degollaban el animal y le sacaban la sangre, era como si ellos mismos estuvieran siendo degollados y derramando su sangre para perdonar los pecados de la persona que había pecado. Es lo que hizo Dios con nosotros. Lo hizo propiciación para perdonar nuestros pecados. Es decir, que cuando Dios nos ve, a pesar de que somos pecadores, Él ve a Cristo. Él ve su sangre, Él ve su sacrificio en tu vida, y no derrama su ira sobre ti, sino que ya la derramó sobre Jesucristo.
Pues cuando Cristo vino, Él derramó toda su sangre para darnos vida, porque por medio de ese sacrificio perfecto de redención, usted y yo podemos ser aceptos en el amado. Y es por eso que ahora podemos acercarnos al Señor. Pero asimismo, ese sacrificio de Cristo no solo pagó nuestros pecados, sino que también pagó los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Como hablábamos antes, hombres como Noé, como Abraham, como Jacob, todos ellos pecaron. David pecó, todos ellos pecaron, ¿verdad? Pero ¿cómo estos hombres que fueron injustos, fueron pecadores, cómo pudieron ser declarados justos delante de Dios? Porque ellos pusieron su esperanza en el Mesías que iba a venir. Estaban puesta su fe en que alguien venía a pagar por ellos, y alguien lo ha dicho de esta manera, aunque no quiero ser irrespetuoso con esto, pero alguien ha dicho, es como cuando tú compras algo a crédito. Tú compras algo y lo vas pagando poco a poco, ¿verdad? O das una parte y al final cuando reúnes el dinero das la paga y lo recibes. Pues es algo parecido. Los hombres del Antiguo Testamento pecaron, estaban destituidos también de la gloria de Dios, pero pusieron su fe, su confianza en el que iba a pagar más adelante, y ese es Jesucristo. Y nosotros, entonces, lo hacemos a lo contrario. Nosotros hemos sido salvados porque ponemos la fe y la esperanza en aquel que ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso recibimos perdón y salvación. Versículo 25 dice, Dios entonces puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando aquí de los hombres del Antiguo Testamento. Esos hombres pecaron, pero Dios en su paciencia aguantó hasta que viniera la justicia de Dios, que es Jesucristo, para pagar la deuda de esos pecados de esos hombres. De esta manera entonces, mis hermanos, fue aplicada sobre la vida de estos hombres la justicia de Dios y sobre nuestras vidas también, por medio de la sangre de Cristo, a través de la fe en Él. Los santos miraron la salvación futura y nosotros miramos la salvación que recibimos en el pasado por medio del Mesías Redentor. Amén. De esta manera fue entonces la justicia de Dios aplicada sobre nosotros. Con esto nos queda un último punto, y es la justicia de Dios confirmada. ¿Cómo confirmamos que el hombre entonces ha sido justificado delante de Dios? Dice el versículo 27 al 31, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, al pueblo judío, por la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Esto es muy importante, mis hermanos, ya que muchos han tomado este pasaje que vemos aquí como excusa para decir, nosotros hemos sido salvos por gracia y ya no tenemos que obedecer la ley. La ley era para los hombres del Antiguo Testamento, que lo guarden ellos. Nosotros no. Nosotros somos salvos por gracia, entonces tenemos el chance de hacer lo que queramos prácticamente. Pero eso es un error, mis hermanos, ya que la ley, Dios la dio como una brújula. La ley de Dios es la norma establecida por Dios para nuestra santificación, para nuestra manera de vivir. Pero al mismo tiempo, la ley sirve para recordarnos cuán imperfectos somos, porque no podemos cumplir la ley. ¿Sí lo nota? La ley de Dios es la norma que Dios, en la cual quiere Dios que vivamos nosotros de una manera perfecta delante de Él. Pero cuando leemos la ley, nos podemos dar cuenta que no podemos cumplirla. Entonces nos revela que somos pecadores y que somos imperfectos. El apóstol Pablo en un pasaje dice, yo no sabía que mentir era pecado hasta que la ley me dijo, no mentirás. Sí, es lo mismo, yo no sabía, pero ahora la ley me dice, no mentirás, y ahora, ¿mientes? Sí, muchas veces hemos mentido, ¿verdad? Muchas veces hemos pecado airándonos, hemos pecado de cualquier manera en nuestro corazón, mis hermanos. Y la ley de Dios entonces nos juzga, nos condena. Entonces, ante el argumento del apóstol Pablo que nos ha mostrado, el cual declara que todos somos culpables ante el tribunal del justo juez y que nadie será justificado ni por obras ni por ninguna otra cosa, vuelve a surgir la pregunta que formulamos al principio.
¿cómo puede el hombre injusto y pecador, o sea, nosotros, llegar delante de Dios y ser declarados justos? Solamente por medio de la justicia de Cristo, la cual Él ha ganado por nosotros por pura gracia. Pero esta justicia, mis hermanos, que Cristo ganó, nos es atribuida a nosotros, nos es imputada a nuestra cuenta. Pero no solamente esto, mis hermanos, esto es tremendo. Imagínate tú que un día estás en bancarrota en tu banco y estás debiendo, estás con números rojos, estás debiéndole al banco y no sabes cómo hacer. Y viene alguien y dice, tranquilo, yo voy a cancelar tu deuda y te la cancela. Gloria a Dios, qué bueno, gracias, ¿no? Me cancelaste mi deuda, está bien, pero mi cuenta sigue estando en cero. Aunque esté cancelada, sigue estando en cero. Cuando Jesucristo toma nuestro lugar, Él pone en nuestra cuenta su justicia, nos declara justos delante de Dios, pero no nos deja en cero. Él nos da las bendiciones del cielo para nosotros, como dice Efesios también, que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Bendiciones abundantes para nosotros. Tenemos más en nuestra cuenta a partir de ese momento, en la cuenta de la fe, en lo que tenemos nosotros como creyentes. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si una persona ha sido justificada delante de Dios? ¿Cómo saber si tú verdaderamente has sido justificado delante de Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Es que seré verdaderamente justificado? O más claramente, ¿soy salvo? ¿Es que soy salvo verdaderamente? ¿Cómo puedo saber esto? Si esto ha pasado verdaderamente en mi vida. Porque yo puedo ir diciendo por todo el mundo que soy cristiano, porque voy a la iglesia todos los domingos y que ahora voy a llegar a las 3:30 para orar con mis hermanos y para aprender el estudio, lo que sea, de eclesiología, que conozco varios pasajes de la Escritura de memoria, que conozco el himnario de la iglesia de memoria y los cánticos que alabamos a nuestro Señor, pero saben que nada de eso evidencia nuestra fe. Nada de eso evidencia nuestra fe. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrar mi fe? ¿O cómo pueden los que me miran mostrar que verdaderamente yo he sido justificado y que soy salvo delante de Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Para esto tenemos una ayuda del apóstol Santiago que nos ayuda a entender un poco más esto, mis hermanos. El apóstol Pablo, mire conmigo en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, nos habla un poquito acerca de esto. Mire conmigo el versículo 14 de Santiago 2. Dice ahí, hermanos míos, está hablándole a creyentes, no se dirige a inconversos, a hermanos en la fe, porque esta carta es una carta universal para la iglesia, para creyentes. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Él está poniendo en cuestión esto. Vaya conmigo al versículo 18 del mismo capítulo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Y yo quiero que piense esto conmigo, mis hermanos, especulando. Es como que Santiago está hablando con otra persona también aquí. Como que está preguntándole y el otro le está respondiendo, oye, ¿tú tienes fe? Sí, yo creo en Dios. Yo creo que Dios es uno, tengo fe. Y mire lo que le responde Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen y tiemblan, le dice aquí Santiago. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Volvemos a la pregunta, ¿cómo evidencia el cristiano su fe? A la persona que dice ser cristiana, ¿cómo evidencia su fe? ¿Cómo confirmas que ha sido justificado delante de Dios? Simple y sencillo, porque ahora, cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura,
has nacido de nuevo y estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora tienes al Espíritu de Dios morando en tu vida y no invalidas la ley, sino que la confirmas por medio de una vida de obediencia a esa ley. No porque tú tengas fuerzas para hacerlo, sino porque el Espíritu Santo te va santificando, te va ayudando a que ames esta ley, a que te deleites en esta ley de Dios y quieras vivirla y quieras cumplirla. Antes no. Antes escuchábamos la ley de Dios y no queríamos aceptarla. No queremos escuchar. El hombre que está sin Dios, sin el Señor, sin el Espíritu Santo que nos hizo salvo, escucha la ley de Dios y la rechaza. El cristiano que tiene el Espíritu Santo ama la ley de Dios, se deleite, dice, ella es buena, ella es perfecta, ella es justa y yo me voy a guiar por medio de esa fe. De esta manera entonces confirmamos la ley por medio de una vida transformada, por una vida de testimonio, la cual los que nos rodean nos observan y confirman esa justificación en nosotros. Y dicen, mira aquel fulanito ya no es igual, es distinto, ha cambiado. De esa manera es que la gente comienza a mirar. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, para ir terminando, no existe nada que pueda librarnos de la justa ira de Dios. Solamente la justicia otorgada gratuitamente, como lo hemos visto por medio de la fe en la obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La pregunta entonces que podemos traer a colación es, ¿tienes tú la justicia de Dios en tu vida? ¿O sigues confiando tal vez en tus propias obras? ¿Sigues confiando en tus propios medios para obtener tu salvación? Yo quiero que escuches esto con atención. Y es que la invitación de recibir la justificación por medio de la fe, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma por medio de Cristo, aún sigue estando vigente para ti. Aún sigue estando vigente. No importa si eres niño, no importa si eres joven, no importa de qué edad tengas, la ley de Dios sigue estando vigente para ti el día de hoy. Y solamente la puedes recibir por medio de la fe en Jesucristo. Y todavía tienes tiempo. Mira lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 56 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio. Si tú has entendido entonces el día de hoy que lo que Dios quiere de ti, entendiendo cómo puedes obtener la justificación y la salvación de tu alma el día de hoy, tú entonces ya no tienes excusas. Cuando te presentes en el día final delante de Dios, si tú no estás revestido por esta justicia de Cristo, nada podrá librarte de la justa condenación. Por eso yo te insisto una vez más esta tarde, busca del Señor mientras pueda ser hallado. Y el Señor puede ser hallado hoy. No importa lo terrible o grande que sea tu pecado, ven a Él en arrepentimiento y fe. Y el Señor dice que Él tendrá misericordia abundante, Él es amplio en perdonar esta misericordia. No digas en tu necio corazón, cuando yo deje de hacer esto o aquello, cuando yo pueda dejar este vicio, cuando yo pueda dejar esto, entonces yo voy a ir a la iglesia. No seas necio, nunca lo vas a poder hacer. Tú necesitas que el Señor haga una obra en tu vida. No te engañes y ven a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama así como tú estás, pero como Él te ama, Él no te quiere dejar igual. Él va a cambiar tu vida. Él te va a transformar tu corazón. Y cuando el Señor haga esta obra en tu corazón, entonces la justicia de Dios quedará testificada en tu vida, porque darás un cambio y ya no serás el mismo de antes. Y eso es lo que quiere hacer el Señor hoy contigo. Entonces yo te invito, ven a Cristo hoy y recibe gratuitamente la justificación por medio de la fe. Demos gracias al Señor, mis hermanos, y oremos. Oh bendito Señor, nuestro Dios, grande y clemente, lento para la ira y grande en misericordia eres tú, Señor. Como tú, siendo un Dios santo, perfecto, que aborreces el pecado, Señor, te compadeciste de todos nosotros. Pues nosotros andábamos, Señor, en nuestros delitos y pecados, destituidos de tu gloria, aborrecedores de tu ley, de tu palabra. Mas tú diste a tu Hijo amado, Señor, para morir en la cruz por nosotros. Como un cordero que no abrió su boca, fue llevado al matadero, dice tu palabra, para derramar su sangre y cubrirnos
con esa sangre preciosa, Señor, para ser declarados justos. Gracias por ese sacrificio perfecto, mi bendito Salvador. Ruego que esta tarde, Señor, tú convenzas de pecado, tú llames al arrepentimiento, que si hay alguien aquí o que escucha, Señor, esta predicación, aún no ha entregado su vida al Señor, venga a Él en arrepentimiento y fe, y que reciba de ti gratuitamente esta justicia, esta salvación, Señor, que tú ofreces por medio de nuestro bendito Salvador. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Ayúdanos a nosotros que nos has rescatado, que nos has salvado, Señor, a seguir siendo de testimonio, a testificar a las naciones, a los que nos rodean, lo que tú puedes hacer en una vida, Señor, cuando la transformas y la cambias. Y esto traerá gloria a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.